¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Periscope, Instagram, Twitter, Facebook? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos, que nos acompañan, que tienen la deferencia de decidir escuchar, ver este programa, porque podrían estar haciendo otras actividades. Gracias. Gracias, y que Dios les retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, gozo y paz, paz espiritual. No hay como esa paz. Y sueños, hay que soñar en grande, ponerle sueño a Dios. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Quítele los límites a Dios, no le ponga límites a Dios, y de verdad que verá ser realidad todos sus sueños. Y como a veces les digo, la primera guerra en la vida se pierde aquí. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno piensa. Les recuerdo que hoy es lunes 17 de julio del año 2017. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 33 grados centígrados, temperatura mínima de 25. Dice el IDEAM que hay un 40% de chubascos en la ciudad de Montería para el día de hoy. Una corta pausa y ya regresamos con todos nuestros temas. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser Legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Que digan lo que digan, ay, que hable lo que hable, tú y yo nada más. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, que opinen lo que quieran. A las 6:34 de la mañana, el día de ayer, no es nada sorprendente para mí, sale la revista Semana, encabezando su portada en la parte arriba de su cabezote, diciendo el robo a Córdoba. Quiero iniciar este comentario manifestando que así digan lo que digan, que quieran hablar lo que quieran hablar, que quieran restregarle a todo el país que Córdoba es un nido de ladrones y de bandidos. Yo digo que no, los cordobeses no somos eso, muy a pesar de la verdad que hay en algunos casos de corrupción. Quiero que quede claro, aquí no estamos diciendo ni estamos ocultando que ha habido problemas y escándalos vulgares de corrupción en el departamento de Córdoba. No tiene nada nuevo el artículo de la revista Semana con respecto a Córdoba. Nada nuevo. Es un refrito que es un recuento como lo hemos hecho nosotros aquí, y yo me pregunto qué es lo novedoso de ese artículo. No tiene nada de novedoso. Yo he visto con mucha preocupación cómo la revista Semana ha hecho todo lo posible por no mostrar ni decir que el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue capturado por corrupto. Ha mostrado otros análisis, ha hecho otros análisis. Y yo quiero saberlo por qué. Porque la revista Semana fue la que patrocinó por todo el país todos los foros donde asistía Luis Gustavo Moreno. Los tiquetes, todo, quienes pagaban a los conferencistas, era la revista Semana y otros medios de comunicación del interior del país. Entonces, esa solidaridad de cuerpo que están expresando ahora, la están haciendo a costa de los cordobeses. Yo sí quiero que se investigue la corrupción en Córdoba, sí. Pero yo quiero que Córdoba sea el segundo departamento al que le caigan, después que le caigan al primero. Y el primero es Bogotá. Después que le caigan a esos cachacos allá en Bogotá, que es donde se giran los recursos de la nación, Córdoba de segundo. Ojo, estoy diciendo Córdoba de segundo, no estoy diciendo ni de décimo, ni de quinto, ni de octavo, ni de vigésimo, nada. Estoy diciendo segundo. Después que le caigan a las ratas de Bogotá, le caen de segundo a las de Córdoba. Pero vamos a dejarnos de esto. Vea, el 90% de los recursos de la nación se mueven en Bogotá.
Solo como el 2% de los recursos de la nación se mueven como en los departamentos. El 6% de los recursos de la nación aproximadamente se mueven en los 1000 y tantos municipios que tiene este país. ¿Dónde se mueve ese 90%? O sea que en ese 90% no hay corrupción. En ese 90% no hay ratas. ¿Ah? ¿Por qué estamos a la espera de la portada de la revista Semana con el caso Luis Gustavo Moreno? ¿Por qué? ¿Ese no es ladrón? ¿Ese no es corrupto? ¿Ah? 9 agencias federales de los Estados Unidos, incluido a la DEA y el FBI, lo tienen allá grabado. ¿Cuántas horas de grabación y qué dijo en esas horas de grabación? Luis Gustavo Moreno es una persona de la costa atlántica, de la costa caribe. Pero ¿dónde desempeñó su trabajo? En Bogotá. ¿Dónde creció lo que creció? En Bogotá. ¿Dónde fue que lo recomendaron y quiénes fueron los que lo recomendaron y dónde están los que lo recomendaron? En Bogotá. ¿Dónde desplegó todo su actuar? En Bogotá. O sea que se fue sano, por decirlo de alguna manera, de la costa atlántica a Bogotá y allá se corrompió. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no saber y por qué no indagar quiénes son los magistrados de las altas cortes? Entre esas, la Honorable Corte Suprema de Justicia que estuvieron detrás de Luis Gustavo Moreno. Yo me hago una pregunta hoy. ¿El triunfo de Luis Alfredo Ramos fue jurídico o fue comprado? Es una pregunta. Que quede claro que es una pregunta, para que no vayan a estar inventándole uno vainas. El triunfo de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia o el parcial triunfo de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia fue en derecho o fue comprado. ¿Tuvo que ver Luis Gustavo Moreno con eso? ¿Tuvo que ver algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia con este fallo? Interrogantes. Buenísimos para esa revista que está en el poder, enquistada en el poder central. Para uno sí es difícil indagarlo. ¿Por qué? Porque estamos a ¿cuánto? 800 kilómetros de ese poder. No podemos tener acceso como lo tienen ellos a esa Corte Suprema de Justicia, a esos magistrados, a esas fuentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no una portada sobre eso? ¿Por qué no una portada sobre Reficar? ¿Ah? Miren la portada de Semana, mírenla. Todos untados. Y no está la foto ni de Santos ni de Oscar Iván Zuluaga. En el caso de Brecht. ¿Ah? ¿Será que los únicos negocios lícitos de Odebrecht en África y América fueron los que hizo en Colombia y los que hizo con un banquero? No, supuestamente Colombia no es un nido de corrupción. Y me van a venir con el cuento que Odebrecht, sus únicos negocios lícitos los hizo en Colombia, donde está el nido de la corrupción. Mire, váyanle con esos cuentos a otro tipo de gente. Pero ahí está. Mire, en la misma portada hay dos cosas. Arriba Córdoba sigue el cabezote de la revista Semana y siguen las fotos. Todos juntados. Ni siquiera está diciendo que son corruptos. Está diciendo juntados. Hasta ahora, todo parece indicar que Santos, que Oscar Iván Zuluaga y hasta el mismo Uribe están untados de Odebrecht. ¿Y por qué no los coloca allí? ¿Por qué no los coloca? Ah, porque le cortan el chorro de la pauta estatal publicitaria. Yo ahora pregunto, cuando se estaban robando a Córdoba, ¿dónde estaba la revista Semana? Si era de conocimiento público, siempre han estado esos congresistas. ¿Ah? Cuando se estaban robando las regalías y que aquí se escribió sobre eso, ¿dónde estaba la revista Semana? Alrededor de 27 titulares de primera página tuvo el Meridiano de Córdoba. O sea que si fueron como 27 titulares, fueron 27 días, no de seguidos. Sobre el caso Zapa,
¿Dónde estaba la revista Semana? Apareció fue después con una columna de opinión de un columnista de ellos, dando a entender que era el primero que hablaba de eso, y vine y le escribí en un Twitter, hagan por favor más respeto, que yo escribí 5 columnas sobre eso antes que usted escribiera del caso Zapa. Y lo reconoció en público. Ya. El periodismo provincial sí es afín a la corrupción, pero cuando da muestras de que no es así, lo ignoran. Ahora se les ha dado por decir por desacreditar a todos los periodistas que van y entrevistan a alguien que tiene problemas y que es de la región Caribe. Entonces salen como a desacreditarlo, como a dar a entender que eso no es periodismo. Pero cuando ellos salen a defender bandidos, eso sí es alto periodismo. Eso sí es periodismo de investigación. Hipócritas cínicos. Córdoba no es un nido de bandidos ni de ladrones. Así haya habido casos de corrupción. Pero los cordobeses no son eso. Los cordobeses son gente buena, honesta, trabajadora, hospitalaria. Por eso es que se aprovechan tanto de Córdoba. Eso es lo que son los cordobeses. ¿Y los cordobeses son qué? Una gente resignada que prefiere 1000 veces que le pasen por encima fenómenos como el de la guerrilla, el del paramilitarismo, el del narcotráfico, el de la corrupción, ahora el de las bandas al margen de la ley, que hacer algo. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que nos está sucediendo. A mí me gustaría saber dónde estaba la revista Semana cuando a Córdoba, y era de conocimiento público, el paramilitarismo la estaba avasallando. Y me gustaría que dijera la revista Semana y que su director, que todavía es el mismo director, Alejandro Santos Rubino, diga cuántas botellas de vino Barolo se tomaba allá en Capilla o en la finca 05 con Mancuso. Y si iban damas de compañía o no. Porque era muy común que los jueves y viernes llegaran unas bucetas al aeropuerto de Los Garzones a buscar unas despampanantes mujeres que venían de diferentes ciudades de Colombia a pasar el weekend en Ralito o alguna finca del Alto Sinú. ¿O es que se les olvidó? A mí no se me ha olvidado. A mí no se me ha olvidado cuando regresaba Santos Rubino con esas resacas impresionantes del tanto trago que tomaba ya con Mancuso. ¿Y por qué no hablaba del paramilitarismo? ¿Por qué no alertó a los colombianos de lo que le estaba pasando a Córdoba? Periodismo hipócrita, cínico. Y ahora exigírselo a los cordobeses. Para que lo mataran a los cordobeses. Para que el periodista de acá fuera el muerto. Y poner el muerto acá. ¿Y por qué ellos allá no? ¿Y por qué ellos allá no lo hacen? Y no tienen 20, 30 escoltas. Y hay donde les quiten uno para enseguida caerle por sus medios de comunicación a todos los demás. ¿Dónde se aprueban las leyes de Colombia? ¿Dónde se aprueban las leyes del presupuesto de Colombia? En Bogotá. No es corrupción. ¿Y por qué no hablan que no es corrupción? No es corrupción el biodiesel. Que vinieron y legislaron para el biodiesel. ¿Y para qué? Para beneficiar al mayor productor cañicultor sembrador de caña de azúcar. ¿Y quién es? El dueño de uno de los medios de comunicación de Bogotá. Por eso era que esa radiocadena nacional le decían así a la Casa de Nariño, Radio Casa de Nariño, porque cómo iban a molestar si en el gobierno de Uribe hicieron esa ley que les entregó el biodiesel. Eso no es corrupción. Eso no es tráfico de influencia. No. Bavaria, que ponía congresistas. ¿O se les olvidó a Augusto López Valencia? Se les olvidó a Augusto López Valencia, que era el que decía al Congreso qué ley se aprobaba y cuál ley no se aprobaba. ¿O se les olvidó eso? Y fue el defensor de Ernesto Samper a capa y espada. El mismo tipo hoy que fustiga desde Caracol a los cordobeses, no era el que defendió con todo a Ernesto Samper. No fue el que defendió a Ernesto Samper. Y ahora me viene a señalar, mire, a mí el que me va a señalar y el que va a señalar a un cordobés de corrupto, vea, mire, tiene que ser más blanco que la nieve. Pero a mí bandidos, hipócritas, cínicos de Bogotá no me van a venir a sindicar ni a mí ni a ningún cordobés de ladrón.
¿Ya? Pero no es así. No estoy, lo repito por tercera vez, no estoy negando los vulgares, vergonzosos casos de corrupción en Córdoba. La revista Semana se le olvida mencionar en todo su artículo a Ernesto Samper. Cuando habla del proceso 8000, se lo pones a los cordobeses. ¿Qué tal? El proceso 8000 se los pone a los cordobeses, como si fueran los cordobeses, y los cheques los cogieron en Cali, en un escritorio de Miguel Rodríguez Orejuela y de Gilberto Rodríguez Orejuela, pero era de Miguel. Un escritorio especial que le había mandado a hacer a un carpintero porque el escritorio tenía unos secretos para poder guardar un maletín. Y después vino un general y se llevó todos los cheques y empezaron a extorsionar a congresistas. Eso no es corrupción. ¿Y dónde empezó eso? En Bogotá. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron de la corrupción? Perdón un momento. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron de toda la corrupción del proceso 8000? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que se beneficiaron? Los que les regalaron emisoras en el proceso 8000. Pero eso no lo menciona el artículo de la revista Semana. Menciona solo a los cordobeses, a los de Córdoba. Ya. Bueno, después viene y menciona la parapolítica. Pero no menciona a nadie más. No menciona al rey del paramilitarismo en Colombia. No lo toca. ¿Ya? Después la corrupción. ¿Por qué no mencionaron en el artículo a los cachacos de la fiduprevisora, que eran los que giraban la plata para robarse a los maestros? ¿Por qué omitieron ese detalle? Y el artículo tiene algo curioso. Ignoran totalmente el periodo de Marta Sáenz. ¿Por qué? No sé. ¿Que Marta Sáenz fue fuente? No sé, no me consta. Pero es curioso que ignoren ese pedazo cuando en ese gobierno también se firmaron resoluciones del pago de los maestros estos. Vea, mire, León podrá ser el bandido más grande que haya podido dar Córdoba, que yo no lo creo. ¿Ya? Yo no lo creo. Pero ¿por qué la insistencia de meterle a Alejandro León el delito de los maestros cuando en su periodo no se firmó ni una sola resolución? Es una pregunta. Vea, mire, vamos a partir del presupuesto que los 20 cargos que les van a imputar son verdad. Ya, ahí están los 20. Pero ¿por qué tratar de buscarle el 21 y que sea el de los maestros cuando él no tuvo nada que ver con eso? O sea, él va a responder por lo que tiene que responder. ¿Pero por qué? La pregunta esa es ¿por qué? ¿Por qué ignoran a los maestros? ¿Por qué el artículo no habla ni menciona al primer gobernador con el que todo empezó, con el que empezó la corrupción en Córdoba, Jorge Mansur? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Es fuente del artículo? No sé, no me consta. Pero tan raro, ¿no? Que el primer gobernador de elección popular, cuando se creó la elección popular con la Constitución de 1991, no es relevante para un artículo tan determinante como ese, según ellos. Y no mencionan al tipo. Terrible, ¿no? ¿Por qué no mencionan a Torralbo, que fue donde se firmaron las 400, las 5.000, las 3.000 resoluciones de los maestros? Y donde verdaderamente se robaron este departamento. ¿Por qué? Hay unos periodistas que son de acá o cercanos a Córdoba y que la única forma de hacer periodismo es desacreditando a Córdoba y hablando mal de Córdoba, porque ellos creen que eso es periodismo. Entonces se van para Bogotá y es a ofrecer las desgracias de Córdoba como notas periodísticas y como hacen muchos corresponsales aquí también. Pero yo, desde esta tribuna que Dios me ha regalado, voy a defender a Córdoba, porque yo soy más cordobés que cualquier otra cosa. Es más, soy más cordobés que colombiano. Soy más monteriano que cualquier otra cosa. Y los cordobeses y monterianos no son
lo que ha pretendido ese cínico, hipócrita periodismo del interior con nosotros. Eso no somos los cordobeses. Aunque haya pasado hechos vergonzosos de corrupción. Pero como quiero terminar como empecé. Vamos a atacar la corrupción, sí señor, la vamos a atacar. Pero Córdoba de segundo. Primero vamos por las ratas principales, las más grandes. ¿Ya? Las que se esconden en Bogotá. Primero por esas. Cuando ya le hayan caído a todas esas, bueno, venimos por la segunda y segundo Córdoba. Ya de tercero metan a quien ustedes quieran, a Chocó, a La Guajira, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, a quien quieran, al Meta, a quien ustedes quieran. Pero ya ahí está, Córdoba de segundo. Pero primero vamos por las ratas mayores, las de Bogotá. Esto no se ha terminado, esto no va a terminar. Yo espero que los columnistas yapaqué del Meridiano de Córdoba se pronuncien, pero se pronuncien y se pronuncien sobre el tema y con argumentos. O si están de acuerdo de todos los cordobeses son bandidos. Y si están de acuerdo de son bandidos, den nombres. ¿Ya? Y hablen. Y si conocen redes de todo esto, hablen y díganlo. ¿Ya? Pero esto se tiene que acabar. Que en periodos preelectorales y antes todos los congresistas de Córdoba son bandidos. Sí, tienen una deuda impagable, social, moral, de gestión para con Córdoba. De eso no hay duda, no cabe duda. Y eso sí es, ya eso mejor dicho, eso no acepta prueba en contrario. Pero de allí a que cuando vienen los votos para presidencia de la República, entonces esos votos, esos mismos que decían que eran llenos de corrupción, entonces ahora sí son limpios y blancos. Esa hipocresía y ese doble juego se tiene que acabar. Vamos a ver quién se pronuncia en este departamento, qué gremio se pronuncia, cualquier iglesia, la que sea, cristiana, católica, apostólica, judía, islámica, lo que sea, pero que se pronuncie alguien. De los gremios, yo pregunto, ¿eso existe aquí? ¿Gremios existen aquí? No creo, no sé. Sociedad civil, esa sí que menos. Pero al menos que los ciudadanos se pronuncien. Ya, mire, el hecho de que estemos atravesando momentos difíciles no significa que todos aquí son corruptos y bandidos. Yo les pregunto, díganme si es mentira o no. La tragedia que está viviendo nuestro medio y bajo Sinú. Vea, mire, eso es portada en cualquier medio de comunicación decente del mundo, menos aquí. ¿Por qué? Porque no hay que mostrar ninguna condolencia para Córdoba, así se estén ahogando, no falta. ¿Por qué? Porque ahí es que caerles, ahí es que acabarlos, y métanse en la cabeza que eso es verdad. Ahí yo les pido a todas las personas que tienen una dosis de espiritualidad, encomiéndele a Córdoba y a los cordobeses a Dios. Hemos llegado al final de nuestro programa. A todos nuestros oyentes, televidentes, mil gracias por habernos acompañado y que Dios bendiga a Córdoba y a los cordobeses.